Vamos a comparar los estudios de laboratorio, ciertos síntomas, tratamientos que vamos a tener en los pacientes que tienen síndrome de Cushing, dependiendo de la etiología. Entonces, todo esto lo vimos de manera extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser como una tabla de repaso para luego pasar al siguiente video, que es ya como tal como hacemos la evaluación del paciente que queremos que tiene síndrome de Cushing y no tenemos que hacer cada uno de los estudios. Ya depende de lo que va saliendo, cuál es el estudio que vamos a hacer después. Entonces, empezamos con la tabla. Entonces, aquí tenemos la etiología posible de síndrome de Cushing y aquí estudios de laboratorio y finalmente tratamientos y unos síntomas. Empezamos con el cortisol. El cortisol en todos va a estar aumentado. ¿Y cómo medimos el cortisol? El cortisol lo medimos en la sangre, lo podemos medir en orina de 24 horas o en la saliva en la noche. Lo normal es que tengamos cierta concentración de cortisol en la saliva en la noche y todos los pacientes que van a tener síndrome de Cushing, sea cual sea la causa, el cortisol en la saliva en la noche va a estar aumentado. El cortisol en todos va a estar aumentado. Aumentado, aumentado. Esto es cortisol en la sangre, cortisol en la orina de 24 horas también va a estar elevado y cortisol en la saliva en la noche va a estar elevado. Siguiente, si tenemos un tumor del hipotálamo que produce la hormona liberadora de la corticotropina, la hormona liberadora de la corticotropina va a estar elevada y la ACTH también va a estar elevada porque el hipotálamo va a estimular a la pituitaria. Si tenemos un adenoma de la pituitaria, la ACTH va a estar alta, pero la hormona liberadora de la corticotropina va a estar disminuida por retroalimentación negativa. Cuando tenemos producción ectópica de ACTH, la ACTH va a estar alta, la hormona liberadora de la corticotropina va a estar disminuida por retroalimentación negativa. Cuando tenemos trastornos de las glándulas suprarrenales, esto puede ser un adenoma o un cáncer, en donde el paciente está produciendo los glucocorticoides. Entonces, la ACTH y la hormona liberadora de la corticotropina van a estar disminuidas por retroalimentación negativa. En la hiperplasia de las glándulas suprarrenales también, solo que la hiperplasia de las glándulas suprarrenales generalmente es bilateral. En cambio, el adenoma o el cáncer generalmente son unilaterales. Cuando el paciente está con glucocorticoides exógenos, generalmente es cuando un paciente tiene una enfermedad autoinmune como lupus o cuando es un paciente que lo estamos inmunosuprimiendo, por ejemplo, por un trasplante renal, o a veces a los pacientes que tenemos asma, para profilaxis nos van a dar los corticosteroides. Entonces, aquí la ACTH y la hormona liberadora de la corticotropina van a estar disminuidas por retroalimentación negativa. Vamos con supresión de la ACTH. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene un tumor del hipotálamo, es súper raro que el paciente va con un tumor del hipotálamo. De hecho, esto casi no lo consideramos en los pacientes cuando lo estamos evaluando con síndrome de Cushing. Y entonces aquí no aplica hacerle estas pruebas. Cuando tenemos un paciente que tiene adenoma de la pituitaria, las células que producen la ACTH, que son ahorita células tumorales, no responden a dosis baja de dexametasona, pero sí a dosis alta. Esto es, dosis baja de dexametasona, que es 1 miligramo, no las va a suprimir. No hace supresión, pero dosis alta sí hace supresión. Dosis alta sí hace supresión, dosis baja no. En un paciente que tiene producción ectópica de ACTH, ni la dosis baja ni la dosis alta va a ser supresión. Un paciente que tiene glucocorticoides por producción por las glándulas suprarrenales o por glucocorticoides exógenos, aquí no aplica hacerle estas pruebas, pero si las hiciéramos, las pruebas saldrían anormales, pero esto no quiere decir que el paciente no haya suprimido, o sea, el paciente sí va a tener supresión, pero la prueba sería normal. Entonces, el cómo nos lo van a decir, nos lo van a decir que el paciente no hizo supresión. Pero hago énfasis, el paciente sí hace supresión y esto lo vimos en los videos anteriores. Entonces, sí suprime, pero como va a salir una prueba anormal, nos van a decir que es como si el paciente no hubiera suprimido. Esto lo vimos en los videos anteriores. Estudio de imagen en un tumor del hipotálamo, hacemos una resonancia magnética, por ejemplo, y vamos a encontrar el tumor. En un adenoma de la pituitaria igual hacemos resonancia magnética y encontramos el tumor.
Si no encontramos el tumor, otra cosa que hacemos es sacamos muestras del seno venoso petroso. Producción ectópica de ACTH. Entonces, como estos son los posibles tipos de cáncer que dan producción ectópica de ACTH, lo que vamos a hacer es tomografía computarizada. Y, por ejemplo, si es un tumor carcinoide o un cáncer de células pequeñas del pulmón, eso de aquí, vamos a hacer una tomografía computarizada del tórax. Si es, por ejemplo, un feocromocitoma, hacemos una tomografía computarizada, por ejemplo, de la pelvis o del abdomen. Aquí, si es por adenoma o cáncer, vamos a hacer tomografía computarizada y vamos a encontrar el cáncer o el adenoma unilateral, o sea, solo en una glándula generalmente. Si es la hiperplasia, generalmente va a ser bilateral. Y glucocorticoides exógenos, aquí no vamos a encontrar nada en estudios de imagen, porque aquí nada más es que el paciente está poniendo los glucocorticoides. En estos síntomas, la hiperpigmentación se va a dar porque cuando se produce el ACTH, también se produce la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces, en donde tengamos aumento de ACTH, esos pacientes van a venir con hiperpigmentación por cosecreción de la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces, aquí ACTH elevada, entonces en tumor del hipotálamo el paciente tiene hiperpigmentación. En tumor de la adenopófisis el paciente tiene hiperpigmentación. En producción ectópica de ACTH el paciente tiene hiperpigmentación. Y en los demás que tenemos disminución de la ACTH no vamos a tener hiperpigmentación. Ahora, la oligomenorrea, el acné y el hirsutismo, esto se va a dar por andrógenos. Entonces, los pacientes que tienen aumento del ACTH no nada más se estimula la zona fasciculada a que produzca los glucocorticoides, sino que también se estimula la zona reticularis a que se produzcan los esteroides sexuales, como son los andrógenos. Entonces, igual cuando hay aumento de ACTH es cuando vamos a tener estos síntomas, hirsutismo, acné y oligomenorrea. Entonces, aquí igual. Aquí debí de haber puesto flechitas, no palomitas en lugar de flechas para arriba. Y estos no. Tratamiento. Tratamiento va a ser resección quirúrgica. Resección quirúrgica, resección quirúrgica, resección quirúrgica. Ahora, en este caso, si vamos a quitar el hipotálamo, hay que dar hormonas de reemplazo. Si vamos a quitar la pituitaria, hay que dar hormonas de reemplazo, o sea, reemplazar las hormonas. Aquí no hay que reemplazar las hormonas, porque tenemos la pituitaria. Aquí, si tenemos un adenoma o un cáncer, nada más resección quirúrgica. Si tenemos hiperplasia bilateral, como es generalmente bilateral, tenemos que quitar las dos glándulas. Entonces, resección quirúrgica, pero también tenemos que dar reemplazo de hormonas. Y glucocorticoides exógenos, aquí nada más es quitar o descontinuar los glucocorticoides si es que se puede, porque a veces es más importante que el paciente siga tomando los glucocorticoides aunque le esté dando el síndrome de Cushing. Entonces, quitarlos si es que se puede, pero si los vamos a quitar, hay que quitarlos de poco a poquito, porque si los quitamos de súbito vamos a producir insuficiencia de las glándulas suprarrenales. Y lo otro es, por ejemplo, hay veces donde no se puede hacer la resección quirúrgica porque el paciente tiene riesgo de tener complicaciones, o hay veces en donde el paciente, aunque se le haga la resección quirúrgica, se puede quedar una que otra célula maligna. Entonces, lo que hacemos en esos casos es damos análogos de la somatostatina, como es pasireotida, y también vamos a dar antagonistas de receptores de los glucocorticoides. En este caso, esto es mifepristona. Entonces, esto lo hacemos, por ejemplo, cuando tenemos un adenoma de la pituitaria, que el paciente no le podemos hacer resección quirúrgica o hicimos resección quirúrgica, pero una que otra célula se quedó. Entonces, eso nos va a servir porque ya en el siguiente video vamos a ver cómo hacemos evaluación de síndrome de Cushing y no a todos los pacientes les hacemos todas estas pruebas. Depende de lo que va saliendo, que es lo siguiente que vamos a hacer, pero para eso necesitamos ya aprendernos así, cómo están los estudios de laboratorio. Lo más importante es saber cuáles sí suprimen y cuáles no suprimen, dosis alta, dosis baja, dependiendo, y cómo está la ACTH y la hormona liberadora de la corticotropina. Más que eso es la ACTH. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.